Sí, buenas tardes. El tema que nos tocó exponer son los casos de Colomer. Los exponentes son Edson Israel Borrell y García Hernández Alexis Misael. Vamos a empezar con Europa. En Europa, en los países de Europa Occidental, nos dice la lectura que se utilizaban reglas de representación proporcional para la elección del Parlamento. La evolución y el cambio de los sistemas electorales de Europa Occidental fueron en el siglo XIX y ocurrieron en varias etapas. Fueron en 4 etapas básicamente. Nos dice que en la mayor parte de los países tuvieron lugar elecciones indirectas para las tradicionales asambleas corporativas. Estas estaban basadas en estamentos por algunos partidos políticos parlamentarios. En algunos países se organizaron elecciones parlamentarias directas en distritos multinominales. Estos eran con un voto múltiple y esto permitía en cierta forma el pluralismo político. Pero habitualmente evolucionaron hacia resultados restrictivos mediante la introducción del voto en bloque por los partidos políticos. Aquí también nos marca que el voto limitado estaba en representación de algunas minorías, más en general estableciendo distritos uninominales o por mayoría relativa. La representación proporcional se introdujo cuando los partidos conservadores y los liberales se sintieron amenazados por las presiones para ampliar los derechos de sufragio y la emergencia de los nuevos partidos. Ellos tenían miedo que los cristianos y los socialistas crearan un nuevo partido, entonces estos ya se iban a sentir más presionados y obviamente era más competencia para ellos. En Gran Bretaña, en 1265 nos dice que se realizaron elecciones directas en comarcas rurales. Estos eran con voto abierto, a mano alzada o por aclamación. El principio de mayoría se refería al mayor número de votantes, en este caso. Y en 1832 se amplió el número de votantes, se introdujo una distribución más homogénea de escaños en el territorio en correspondencia con la población y se produjeron elecciones más limpias y fiables. También se logró la sustitución de candidatos locales independientes por organizaciones políticas en el ámbito nacional. El voto limitado se orientó para evitar una alta concentración de escaños de un solo partido y lo propusieron el Parlamento y se aplicó en 1867. Los líderes conservadores y los liberales trataron de defender el sistema electoral, que estaban basados en distritos uninominales por mayoría relativa, y los laboristas promovían o querían la representación proporcional. La mayoría relativa nos dice que tiende a producir un solo ganador absoluto apoyado por una minoría de votos populares. Mientras tanto, en Francia nos dice que los sistemas electorales eran basados en el principio de mayoría relativa en la mayor parte de su historia contemporánea. Las fórmulas más habituales que se han basado la regla de mayoría absoluta era con segunda vuelta, en contraste con la mayoría relativa ha permitido que múltiples partidos existan y participen en las instituciones democráticas. En el siglo XIV los reinos de Francia tuvieron elecciones directas en distritos multinominales, estos en estados provinciales y estados generales. Aquí los votantes se reunían, expresaban su voto oral y cada escaño era cubierto por separado mediante votaciones de varias rondas, y esto se hacía hasta que saliera un solo ganador con un voto mayoritario. En España, el sistema electoral que más duró fue el de Antonio Cánovas en 1878, a principios de la restauración de la monarquía. En aquel tiempo el voto era limitado y solo el 5% de la población podía hacerlo, podía emitir el sufragio. El sistema electoral que se utilizaba estaba basado en la regla de mayoría relativa y permaneció hasta 1920. La mayoría relativa estaba combinada con los distritos uninominales con voto único, y pocos distritos multinominales con el voto limitado.
La introducción de la representación proporcional en España fue en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, y fue la mayor parte del Parlamento de Europa que ay, fue la mayor parte del Parlamento en Europa y empezaron a ser elegidos con este tipo de reglas. En la Segunda República Española se estableció en 1931 como reacción al apoyo de la candidatura militar durante el periodo de 1923 y 1929. En este tiempo no se convocaron elecciones. En el 79 se estableció el sistema electoral de representación proporcional para la Cámara Baja del Parlamento. Mientras tanto, en Europa Occidental, la lectura nos marcaba 3 estadios. El primero de ellos era la evolución de los sistemas electorales en Europa Occidental. Esto nos llevó a las tradicionales elecciones directas para asambleas basadas en estamentos corporativos. Mientras tanto, el segundo estamento nos dice que cómo se organizaron los países de distritos multinominales, y estos eran con el voto múltiple, segunda vuelta y por mayoría relativa. Y esta también había limitada, pero con solo con los 2 candidatos más votados. El tercer estadio, aquí fue donde se diseñaron las alternativas para reducir la concentración del poder de un solo partido y permitir la representación de amplias minorías. Aquí se introdujo el voto limitado en distritos multinominales y el segundo establecimiento de los distritos uninominales. En Europa Occidental, En Europa Oriental, la democratización de la Europa postcomunista muestra que se pueden producir una variedad de resultados institucionales. En negociaciones entre gobernantes blandos y la oposición, se lograron compromisos como que 75 escaños se eligieran por representación proporcional, dando como resultado pactar un sistema electoral mixto, en que la mitad se elegían por la mayoría y la otra mitad por representación proporcional. En la mayor parte de Europa Oriental, en los que se habían adoptado fórmulas mixtas, estas se modificaron en favor de un mayor pluralismo, en los más estables arreglos institucionales postelectorales. En Polonia, este es otro ejemplo, la primera victoria electoral del bloque unido de oposición dio lugar a su división en varios partidos. Sus partidos satélites coincidieron en promover un nuevo sistema electoral proporcional. Otro ejemplo es Bulgaria, que abandonó las fórmulas mixtas e introdujo la representación proporcional y la elección directa de presidente, y todos los elementos institucionales pluralistas introducidos en la fase preelectoral se confirmaron o ampliaron posteriormente. Cabe mencionar en grado de innovación y cambio institucional con respecto a sus anteriores fórmulas autoritarias, y esto ocasiona mayor poder de negociación de la oposición e incertidumbre de los actores. Los intentos de simplificar las instituciones políticas mediante las reglas electorales más excluyentes tienden a encontrar resistencia en los actores cuya supervivencia depende de los incentivos provistos por las instituciones existentes. En América, la característica más distintiva de los sistemas electorales y políticos tradicionales y actuales es la separación de poderes entre un Congreso y la Presidencia. El Congreso y la Presidencia se eligen principalmente por representación proporcional, también por mayoría relativa simple y por reglas de mayoría relativa calificada. En Estados Unidos, su Constitución creó un Congreso con 2 cámaras y una presidencia. Para la Cámara Alta se le asignaron 2 escaños a cada estado, y para la Cámara Baja los escaños se le asignaron en proporción a su población. La Federación organizó sus elecciones a la Cámara de Representantes a lo largo, es decir, en un solo distrito multinominal de ámbito estatal, y el procedimiento era un voto en bloque o una papeleta general, en el que cada votante tenía que elegir un número de candidatos igual al número de escaños en el distrito, y ganaban quienes más votos obtenían. En 1787 adoptaron una fórmula de colegio electoral, después de haber negociado 3 propuestas básicas.
La primera era un régimen parlamentario en el que al Ejecutivo lo elegía el Congreso. La segunda era una elección directa del presidente por el pueblo para descentralizar el poder del Congreso. La tercera, que el Ejecutivo fuera nombrado por gobiernos estatales. La fórmula final fue de un colegio electoral al que se le fueron restando facultades hasta quedar simplemente como un simple notario del resultado final. El procedimiento de distritos de ámbito estatal votó en bloque y la regla de mayoría relativa, junto con el mal aproporcionamiento de los electores, originaron una serie de consecuencias no intencionadas. A pesar del requerimiento de una mayoría absoluta en el colegio, el presidente de Estados Unidos puede ser elegido con el apoyo de solo mayorías relativas en pocos estados grandes. En América Latina, la adopción de reglas electorales en los diversos países de América Latina ha buscado a menudo inspiración en la experiencia de Estados Unidos, pasando a través del tiempo por loterías, elecciones indirectas, hasta la representación proporcional actualmente. Las elecciones indirectas se dieron en Argentina de 1819 a 1826, en México de 1857, en Colombia de 1821 y Perú en 1823. Y respecto a los procedimientos para elegir presidente en la mayor parte de los países de América Latina, han tenido una clara línea de evolución, pasando por fórmulas parlamentarias y colegios electorales. En muchos casos, bajo la guía de presidentes reelegidos con apoyo de un solo partido dominante, así como de gobernadores autoritarios. Se acabó suprimiendo totalmente el papel del Congreso y estableciendo elecciones presidenciales directas por la regla de mayoría relativa. Y como se ha analizado, la regla de mayoría relativa tiende a producir ganadores con una minoría de votos, como ha ocurrido de hecho en un 70% de las elecciones directas por esta regla. Sin embargo, el restablecimiento de los regímenes democráticos, así como la evolución política, han generado un florecimiento más pluralista de partidos políticos, de negociaciones políticas entre múltiples partidos, etc. Esto ha favorecido la sustitución de la regla de la mayoría relativa para las elecciones presidenciales por reglas más incluyentes, especialmente la regla de la mayoría con una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Entonces, al observar las decisiones institucionales en América Latina, especialmente en la representación proporcional para el Congreso, y las reglas que se requieren más de una mayoría relativa simple con una segunda vuelta para la presidencia, han ayudado mucho a que los resultados electorales sean ampliamente aceptables, a diferencia de lo que pasaba en el tiempo pasado, donde pues, los presidentes se elegían directamente por congresos y pues no participaba el pueblo. Por nuestra parte, este es todo. Estos son los casos que tendríamos que analizar. Les damos un agradecimiento por su atención.